Saludos en Cristo, mis muy amados hermanos. El presente video es para compartir una síntesis de la doctrina de la Iglesia acerca de las revelaciones privadas. Bueno, tenemos que Su Santidad, el Papa Benedicto XIV, en su tratado sobre la canonización de los santos, nos dice lo siguiente: en cuanto a lo que concierne a las revelaciones privadas, no deberían ser recibidas con un sentido de fe católica, sino con fe humana, de acuerdo a las reglas de prudencia que nos presentan tales revelaciones como probables y piadosamente creíbles. Esto no es para decir que estas revelaciones no pueden o no están destinadas a ser instrumento de grandes gracias, aún para los fieles, pero como no son el objeto de un acto de fe teológico, ponerlas en duda o negarlas no es pecado de herejía. Repito, eh, pero como no son el objeto de un acto de fe teológico, ponerlas en duda o negarlas no es un pecado de herejía. Esto es importante tenerlo muy en cuenta. Bueno, más adelante nos dice San Pío X, nos dice que cuando se trata de formar juicio acerca de las piadosas tradiciones, conviene recordar que la Iglesia usa en esta materia de tan gran prudencia que no permite que tales tradiciones se refieran por escrito, sino con gran cautela, y hecha la declaración previa ordenada por Urbano VIII, y aunque esto se haga como se debe, la Iglesia no asegura la verdad del hecho, sino limitarse a no prohibir creer al presente, salvo que falten argumentos de credibilidad. Enteramente lo mismo decretaba hace 30 años la Sagrada Congregación de Ritos, la Sagrada Congregación de Ritos, en el decreto 2 de mayo del año de 1887, que nos dice lo siguiente. Dice: tales apariciones o revelaciones no han sido aprobadas ni reprobadas por la sede apostólica, lo cual permite solo que se crean piadosamente con mera fe humana, según la tradición que nos dicen existir, según la tradición que dicen existir, aunque esté confirmada con testimonios y documentos idóneos. Quien esta regla sugiere estará libre de todo temor, pues la devoción de cualquier aparición, en cuanto mira al hecho mismo y se llama relativa, contiene siempre implícita la condición de la verdad del hecho, mas en cuanto es absoluta, se funda siempre en la verdad, por cuanto se dirige a las mismas personas de los santos a quienes se venera. Esto lo comenta en la encíclica Pacendi de su santidad San Pío X. Continúa San Pío X. Las Sagradas Escrituras nos dicen: carísimos, no creáis a todo espíritu, sino poned a prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Si entonces os dicen: ved al Cristo, entre paréntesis, igual que a la Santísima Virgen, está aquí o allá, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán cosas estupendas y prodigiosas hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. Mirad que os lo he dicho. Esto es en Mateo 24, 23 al 25. Dice: cuya aparición es obra de Satanás con todo poder y señales y prodigios de mentira, y con toda seducción de iniquidad para los que han de perderse en retribución de no haber aceptado para su salvación el amor a la verdad.
Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Dice, y embaucó a los habitantes de la tierra con prodigios que le fue dado hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que debían erigir una estatua a la bestia, de modo que la bestia también hablase e hiciese quitar la vida a cuantos no adorasen la estatua de la bestia. Apocalipsis 13, 14. Santa Teresa aclara en su libro de las fundaciones, capítulo 8, lo siguiente: cuando un alma es verdaderamente humilde, aun si una visión viniera del espíritu de la oscuridad, no causaría ningún daño, pero es también cierto que cuando falta la humildad, aun si viniera de Dios, no le traería ningún beneficio a esa alma. Bueno, la verdadera mística católica como opción segura. Sorteando estos extremos erróneos se sitúa la teología mística católica, cuyos más insignes representantes es, junto a Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, proclamado doctor de la Iglesia, de cuya obra hace un encendido elogio un gran tomista, Rignal Garrigou Lagrange, diciendo: una de las partes más originales y más profundas de la doctrina de San Juan de la Cruz, con la que más ha hecho progresar la teología mística y merecido el título de doctor, es la que se refiere a lo que él llama la noche pasiva del espíritu. Así lo reconoció la Iglesia en 1926 al proclamar doctor a San Juan de la Cruz por sus obras místicas. En ellas, de una parte, no hay un ápice de iluminismo, revelacionismo, aparicionismo, etc., ni de otra, tampoco una tilde de quietismo, pues su objetivo no era la negación y el vacío, sino la plenitud del amor divino y la unión sustancial del alma con Dios. Reunió en sí mismo la luz extática de la sabiduría divina con la locura estremecida de Cristo despreciado. Es sorprendente la armonía que se da entre la teología mística de San Juan de la Cruz y la teología escolástica de Santo Tomás de Aquino, el llamado doctor angélico y común de la Iglesia, al cual el doctor extático cita y sigue sin desviarse. Estudiar la subida al Monte Carmelo no es más que aplicar el Tratado de la Fe de Santo Tomás de Aquino a la mística. Vean la compatibilidad entre los santos y entre los trabajos católicos. A continuación les comento lo que es la revelación privada, algunos comentarios sobre las revelaciones privadas. La revelación privada no es superior a la revelación pública por ser en el tiempo. La revelación pública son las Sagradas Escrituras. Después de la venida de Cristo, tengan muy presente en esto, mis muy amados hermanos, dice así: después de la venida de Cristo no hay que esperar ya ninguna revelación nueva. Esto es fundamental para que no existan desviaciones, herejías o falsas devociones como la llamada Divina Misericordia, que es herética. Fue condenada ni más ni menos que por su santidad Pío XII. Repito, después de la venida de Cristo no hay que esperar ya ninguna revelación nueva respecto a la salvación. O sea, todo está dicho, es verdad. Y dice Cristo que Él va a volver y que lo veremos volver en majestad, ¿verdad? Descendiendo de los cielos, no en apariciones extrañas. Bueno, la revelación pública se considera cerrada después de la muerte del último apóstol. La revelación privada no es igual a la revelación pública en su valor objetivo. Por el contrario, toda revelación privada tiene un valor
objetivamente inferior y subordinado. ¿Subordinado a qué? A la revelación pública, que son las Sagradas Escrituras. Bueno, y la tradición de la Iglesia. Bueno, la revelación privada no es complementaria o perfectiva de la revelación pública en cuanto a su contenido. Dios ha revelado públicamente todo lo que en su sabiduría consideró necesario creer y practicar en orden a la salvación eterna. No se olvidó contenidos que luego tuvieran que completar por medio de videntes. Repito, no se olvidó contenidos que luego tuvieran que completar por medio de videntes. Y no está en las atribuciones del magisterio, aunque apruebe más abajo, veremos que parte aprueba en sus resoluciones una revelación privada al acrecentar o modificar con ella el contenido dogmático del depósito de la revelación. La revelación privada no es una realidad exenta de la autoridad de la jerarquía eclesiástica, o sea, es decir, del magisterio católico, ¿verdad? Establecida por institución divina como la única competente para juzgar las visiones o apariciones en tanto custodia de la verdadera revelación y la verdadera devoción. Es un hecho y un deber del magisterio de la Iglesia dar un juicio sobre la verdad y sobre la naturaleza de hechos o revelaciones que se dicen acontecidos por especial intervención divina. Esto lo comenta el cardenal Ottaviani. La revelación privada no es inspiración bíblica, por la cual puede decirse que Dios es autor de la Sagrada Escritura que usa como agiógrafo, como instrumento humano. No gozan de infalibilidad por la que ciertos actos de la Iglesia están inmunes de error. Asistencia no infalible del Espíritu Santo para enseñar sobre la revelación pública de modo no definitivo. Las revelaciones privadas pertenecen a la categoría de fenómenos místicos extraordinarios, pero no son dogma de fe. Bueno, es necesario distinguir entre el beneficio de una revelación privada, es decir, el sujeto que de manera inmediata y personal recibe la gracia gratis datae, y el resto de los creyentes pertenezcan o no a la jerarquía de la Iglesia. Aunque volveremos sobre este punto más abajo, por ahora nos parece suficiente exponer dos tesis. Revelación a una persona determinada en lo que respecta a la adhesión que el beneficiario de una revelación privada debe o puede darle a tal revelación. Si su origen divino es cierto, la doctrina de la Iglesia se enseña en muchas partes. Así, su Santidad el Papa Benedicto XIV, en su tratado sobre la canonización de los santos, establece lo siguiente: en cuanto a lo que concierne a revelaciones privadas, no deberían ser recibidas con un sentido de fe católica, sino con fe humana, de acuerdo a las reglas de prudencia que nos presentan tales revelaciones como probables y piadosamente creíbles. Esto no es para decir que estas revelaciones no pueden o no están destinadas a ser instrumento de grandes gracias, aún para los fieles, pero como no son el objeto de un acto de fe teológico, ponerlas en duda o negarlas no es pecado de herejía. Esto debe ser quedar clarísimo y estar grabado a fuego en nuestras mentes. Entonces, cuidado con las revelaciones privadas. Negarlas o creerlas no implica herejía. Bueno, ese es el santo magisterio de la Santa Iglesia. Bueno, así lo enseñan siguiendo al doctor común de la Iglesia, Soto Báñez, los salamanticenses Cayetano y el cardenal Bona, etc. Bueno, su santidad Pío X nos dice que cuando se trata de formar juicio acerca de las piadosas tradiciones, conviene recordar que la Iglesia usa en esta materia de tal gran prudencia que no permite que tales tradiciones se refieran por escrito, sino con gran cautela y hecha la declaración previa ordenada por Urbano VIII, y aunque por esto se haga como se debe, la Iglesia
no asegura la verdad del hecho, sino que se limita a no prohibir creer al presente, salvo que falten argumentos de credibilidad. Enteramente lo mismo decretaba hace 30 años la Sagrada Congregación de Ritos de mayo de 1877. Tales apariciones o revelaciones, ay Dios mío, no han sido ni aprobadas ni reprobadas por la sede apostólica, lo cual permite solo que se crean piadosamente con mera fe humana, no fe sobrenatural o meritoria. Bueno, aquí un paréntesis. Entre paréntesis, les vuelvo a comentar, como ya muchísimos de ustedes saben, que la falsa aparición del Señor de la Misericordia, esta aparición herética que contradice dogmas de la Iglesia Católica, sí fue condenada por su santidad Pío XII. Sí fue condenada. Estuvo en el índice de cosas prohibidas, ¿verdad? A diferencia de lo que se nos dice aquí sobre las revelaciones aprobadas, o cuando menos no desaprobadas. Bueno, esta falsa devoción fue introducida por los herejes del conciliábulo. Ya sabemos que por Boctila, el mal llamado Juan Pablo II. Bueno, continuó. Según la tradición que dicen existir, aunque esté confirmada con testimonios y documentos idóneos, quien esta regla siguiere estará libre de todo temor, pues la devoción de cualquier aparición en cuanto mira al hecho mismo y se llama relativa, contiene siempre implícita la condición de la verdad del hecho, mas en cuanto es absoluta, se funda siempre en la verdad, por cuanto se dirige a las mismas personas de los santos a quienes se venera. Esto dicho en la encíclica Pacendi. Bueno, salvo que Dios revelara individualmente a un alma el misterio mismo de su vida íntima, que constituye el objeto de la revelación pública, no puede tratarse de una adhesión a la fe teologal meritoria, sino a la fe humana. Así los comentadores más fieles de Santo Tomás de Aquino tienden, aquí está mal escrito, desconectan decididamente la fe teologal del plan de las realidades en que se producen las revelaciones privadas, totalmente concordes con el doctor de la Iglesia místico San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. La convicción de que estas revelaciones son de finalidad, carácter práctico y no aportan nuevos objetos de fe es característica de los tomistas y doctrina de la Iglesia. Bueno, continúa, más o menos sobre lo mismo. La revelación privada podría facilitar principios ciertos de reflexión teológica. Pregunta. Algunos teólogos han recurrido a las revelaciones privadas para establecer tal o cual tesis de teología. Así, por ejemplo, Lessius se vale de semejantes revelaciones en favor de su doctrina sobre el purgatorio, y en el siglo XX el modernista von Balthasar, cuya doctrina trinitaria está plagada de errores y mantiene la falsa doctrina de que el infierno está vacío, se dejó influenciar por Adrien von Speyer. Para Santo Tomás, cuya obra cumbre, la Suma Teológica, presidió el Concilio de Trento, ni más ni menos, no puede proporcionar a la teología más que la ocasión de datos probables. El gran teólogo del Concilio de Trento, Melchor Cano, niega decididamente que las revelaciones privadas puedan suministrar principios a la teología. Una teología basada en revelaciones privadas podría conducir fácilmente a una peligrosa teología experimentalista, subjetivista y fraccionaria, como vemos en el fenómeno aparicionista en el fenómeno aparicionista. Fraselin introduce un matiz. Las revelaciones privadas de suyo no se ordenan al desarrollo y explicación del depósito de la fe. Podrían ser sospechosas si dijeran ser reveladas lo que todavía está bajo el juicio de la Iglesia, porque lo que Dios ha prometido a su Iglesia para la explicación del depósito de la fe es la asistencia divina como medio ordinario y no las revelaciones privadas. Definitivamente.
Repito, porque lo que Dios ha prometido a su iglesia para la explicación del depósito de la fe es la asistencia divina como medio ordinario y no las revelaciones privadas. Entonces, las revelaciones privadas no son un dogma de fe, no estamos obligados a creerlas. Bueno, ahora, la revelación privada puede ser regla de conducta. Cayetano se ocupa de esta cuestión de orden práctico con especial interés. Si se trata de actos propiamente públicos en los que se ejerce una función de orden público y social, no se debe regular por visiones o revelaciones privadas del beneficiario, a menos que el inspirado funde la autoridad proporcionando el signo de una especial intervención divina con un verdadero milagro. Por eso, en el conflicto entre el espíritu y la misión debe pedir al espíritu las pruebas que la acrediten públicamente. Caso de Santa Juana de Arco, de Santa Catalina de Siena. El milagro o señal milagrosa es decisivo siempre que tenga conexión explícita o implícita, pero indudable, con la revelación, como, por ejemplo, la fuente milagrosa que la Virgen hizo brotar en Lourdes, los fenómenos extraordinarios vistos en el sol en Fátima, o una curación instantánea y perfecta, exterminada objetivamente en conformación de una aparición. Si se trata de una conducta privada, o con mayor razón de la conducta de otro, toda revelación privada está sometida al criterio de conformidad con la práctica general de la Iglesia, sea de la Iglesia universal, sea de una iglesia local, y tales manifestaciones son signo de falsedad. Entendemos aquí por contenidos de las revelaciones privadas el mensaje comunicado al beneficiario. Este mensaje se recibe de modo particular, es decir, por fuera de la revelación pública de la Iglesia, contenida en la tradición de la Escritura. Bueno, esto repite lo mismo. El contenido de las revelaciones privadas lo constituye siempre una o varias proposiciones de carácter religioso. Por razón de dicho carácter se identifican con las verdades reveladas contenidas en el sagrado depósito. O sea, lo que nos quiere decir todo esto es que cualquier revelación privada que contradiga el depósito de la fe, los dogmas católicos, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Santa Iglesia es falsa. Si el contenido se conforma a la verdad revelada o no, en el primer caso podrá ser la aparición de origen divino, pero en el segundo ciertamente no lo tiene. La que se opone a la fe o a la moral o al sentir común de la Iglesia se ha de rechazar. Es lo mismo que les estamos comentando. Si el contenido se opone no solo a cuanto la Iglesia enseña como formalmente definido, sea en materia de fe o de moral, sino a la enseñanza ordinaria de la misma, bueno, etcétera. Aquí estamos repitiendo lo mismo y ya para no cansarlos estoy sintetizando. Benedicto XIV refiere al episodio de Pedro de Luca, que a principios del siglo XVI se atrevió a predicar en la catedral de Mantua que según había sido revelado a un alma santa, la concepción del Señor se había realizado no en el útero de la madre, sino en el corazón. La sentencia del predicador fue condenada y también reprobada la profecía de la santa que la había inspirado. Más recientemente fue prohibido el poema de Gesù y el poema del Uomo Dio de Valtorta. Vean esto, escuchen esto. Magnífico. Que tantos hoy leen cuando la vidente admite una evolución de los dogmas. Imagínense la herejía. Un dogma no puede evolucionar porque es una verdad divina, inmutable. Dios es inmutable, divino y perfecto. Su revelación también. Entonces, el Nuevo Testamento está completado ya, la revelación está completada, entonces no puede haber evolución de los dogmas, por lo tanto la Valtorta es herética. Esta obra me parece que de 10 libros, yo los leí en mi etapa de ignorante, de novus ordo, y pues me parecía magnífico, pero ya veo que está lleno de herejías.
Bueno, continúo. El poema del Uomo Dio, o sea, del hombre Dios de Valtorta, que tantos hoy leen, cuando la vidente admite una evolución de los dogmas, evolución condenada por la Iglesia, admite heréticamente, es decir, con herejía, con desviación de la fe, con error, el pecado original consistió en el acto sexual de los primeros padres, doctrina condenada por la Iglesia, afirma blasfemamente que tanto la Virgen María como Jesucristo tuvieron tentaciones sexuales con las cuales tuvieron que luchar. Esto es herejía. Está condenada por la Iglesia Católica verdadera, no por los herejes modernistas. Por lo tanto, la obra de María Valtorta, del hombre Dios, debe ser desechada totalmente, ¿verdad? Al contenedor, a la basura, a la fogata, a la hoguera o a guardarla como evidencia de la herejía para refutarla, no para tomarla de otra manera. Todavía más, aparte de las doctrinas que la Iglesia enseña y que los cristianos estamos obligados a aceptar, existen en las escuelas teológicas muchos puntos de doctrina que la Iglesia permite discutir libremente y defender sobre los mismas opiniones diversas. Si en las visiones o revelaciones de que tratamos se define o se condenan sentencias que en las escuelas se discuten libremente con la anuencia de la Iglesia, tampoco se ha de tener como de origen divino tales revelaciones. El vidente se atribuye una injerencia en la vida de la Iglesia que no le corresponde. Las revelaciones privadas que miran directamente a la persona que las recibe no pueden afectar a las doctrinas de la Iglesia o a la conducta de la misma sobre la tolerancia de tales doctrinas. El criterio de su santidad, Benedicto XIV, es que semejantes definiciones se han de atribuir a la mentalidad de la vidente, que introduce sus propias ideas en las revelaciones, supuesto que no sea pura fantasía o engaño del demonio. Lo mismo se ha de afirmar si en las semejantes apariciones o revelaciones se introducen materias científicas, históricas, etc., extrañas a las doctrinas religiosas. Tales materias no se han de tener como objeto de revelación. En los mismos profetas, maestros de la fe, vemos no raras veces que emplean materias científicas o históricas, no como objeto de su revelación o enseñanza, sino como elementos de expresión para hacerse entender por aquellos a quienes directamente hablan. Durante mucho tiempo se ha creído por muchos que tales elementos científicos eran objeto de la enseñanza de los profetas, pero la exégesis bíblica dirigida por la Iglesia acabó por definir que los textos escriturarios representan tales materias científicas. Mucho más hemos de decir esto de las revelaciones privadas, que carecen del carácter de infalibilidad. Finalmente, se han de excluir de la revelación divina todas aquellas materias que no conducen a la edificación, como la obra de Valtorta, que está llena pues de elementos, de descripciones absolutamente intrascendentes para la edificación divina. Es una obra herética, la obra de María Valtorta, el hombre Dios. Bueno, materias que no conducen a la edificación, las cosas de pura curiosidad, fíjense bien, así como las revelaciones difusas, razonadoras o largas, o más aún las que se entrometen a discutir. Como Dios es el que en ellas habla, no gusta de razonar o disputar. Sus palabras son breves, como órdenes de la autoridad soberana. Vean la diferencia entre los mandatos divinos, es decir, la palabra de Dios, y estas revelaciones privadas, como la de Faustina Kowalska, ¿verdad? O las de Valtorta, o la de... Bueno, en fin, más. Bueno. Estas revelaciones, etcétera, bueno, va sobre lo mismo, sobre lo mismo. Los antiguos, a ver, los antiguos insistían mucho en observar el temperamento de las personas tachadas, el temperamento de las personas, y tachaban sobre todo a los
melancólicos. Hoy la ciencia médica ha descubierto bajo esta melancolía muchos otros fenómenos o enfermedades que un teólogo debe tener en cuenta cuando se trata de apreciar el testimonio de ciertas personas, como en el caso del vidente de Peñablanca, si no me equivoco, que fue transexual, que era un muchachito de la calle que sufrió enormemente, creció y se volvió mitómano, ¿verdad? Inventó todo esto. Bueno, los teólogos, los teólogos convienen en que las visiones o revelaciones no son signos infalibles de santidad. No merecen crédito ninguno los testimonios de las personas milagreras y amigas de la divulgación y amigas de divulgar las gracias que creen haber recibido del cielo. Bueno, etcétera. Por los frutos se conoce el árbol, dice nuestro Señor Jesucristo, y por los efectos que causan en el alma las visiones se distingue la condición del espíritu que las produce. Dios obra como redentor de las almas y en todo mira a realizar la obra redentora. El diablo obra siempre como tentador, que mira a la ruina de las almas. Los videntes de Lourdes y de Fátima nos ofrecen la confirmación de esta norma. Desde los primeros pasos a las comunicaciones divinas, la acción del Espíritu Santo es en ellos manifiesta, al igual que en las revelaciones que los mensajes de Nuestra Señora del Buen Suceso. Los signos de santidad están presentes en los videntes, es lo que ya les hemos dicho. Entonces, las visiones o revelaciones que no miren a la perfección del que las recibe deben ser rechazadas como falsas, pero si, al contrario, producen en las almas frutos de santidad, deben ser acogidas como dones del Señor. San Juan de la Cruz afirma que tales gracias no arguyen santidad a quien las recibe y eduquen en confirmación en el caso de Balaam y de Cajas, bueno, etcétera. Bueno, ya todo esto me lo voy a saltar en este artículo vastísimo porque ya lo hemos dicho. En fin, para no hacer un video larguísimo, omitimos lo que sigue. Bueno, mis amados hermanos en Cristo, esta es el pensamiento de la Santa Iglesia Católica y de cómo nos orienta para vivir y interpretar las revelaciones privadas. También, bueno, pues esto es todo, mis amados hermanos, al respecto. Entonces, mucho cuidado. Aquí les tenía otro documento, pero no me lo está abriendo este aparato. Bueno, va sobre lo mismo. En este video repetimos lo ya dicho anteriormente acerca de las revelaciones privadas que no son dogma de fe, no estamos obligados a creerlas en absoluto, ni aún las aprobadas. Ahora, las que fueron condenadas deben ser tenidas como tales aún en la actualidad. Sabemos que la falsa iglesia, es decir, la gran ramera, es promotora de la herejía y promueve revelaciones que fueron condenadas por los papas verdaderos, como la de Faustina Kowalska, del, entre comillas, llamado Señor de la Misericordia, y la obra de María Valtorta, El Hombre Dios, que es una compendio de libros, son 10 libros, bueno, sí se ha comercializado aquí en México, con las visiones de la vida de nuestro Señor Jesucristo, con pasajes de los apóstoles, de la Santísima Virgen. Es una obra muy vasta que contiene, que expone lo aquí condenado en este video. Las cosas que ha condenado la Iglesia Católica, como la satisfacción de la curiosidad, el tratar temas irrelevantes, es lo que contiene la obra esta de Valtorta, que yo leí en parte. En parte yo la leí y tocaba temas absolutamente intrascendentes. Desde que, por ejemplo, que Cristo iba caminando y que soplaba el viento y que movía las hierbas
y que la Santísima Virgen comió una aceituna, bueno, cosas que no tienen nada que ver con la fe y que están destinadas a satisfacer una curiosidad absolutamente intrascendente e innecesaria para la salvación de las almas y la formación de las almas, ¿verdad? Entonces, sean desechadas esas falsas revelaciones, ya sean invento de los videntes, ya sean revelaciones demoníacas. Yo más bien me inclino a creer lo segundo, que son revelaciones demoníacas, porque han trascendido de una forma impresionante. En el mundo del Novus Ordo, es decir, en el mundo herético. Bueno, hasta aquí este contenido, mis amados hermanos. En México nos estamos muriendo de calor, nos estamos asando. No llueve aquí en México, está lloviendo muy poco, estoy sudando ahorita. Impresionante. Espero que en otros países mis amados hermanos estén con más frescura, con menos calor. Seguimos inmersos en cantidad de investigaciones. Están muchas pendientes, sobre todo muchas que le he prometido a un par de hermanos en Cristo que me han mandado documentos y que los tengo agendados, que estoy preparando para poderlas compartir con ustedes en futuros videos. A veces estamos tan inmersos en el estudio, en la investigación, en el trabajo, que la convivencia con nuestros hermanos en Cristo solo se centra en tocar temas relativos a la fe y a la salvación de las almas. No tenemos tiempo de hablar a veces de nuestra vida privada. Bueno, por ejemplo, mis conversaciones con muchos de nuestros hermanos en la fe es: hermano, te paso este documento, hermano, sácame de esta duda, compárteme tal documento de tal papa, del Código de Derecho Canónico del 17, etcétera. Y rara vez tenemos tiempo para conversar acerca de nuestras vidas privadas por el tiempo que nos exige el estudio. Entonces yo quiero agradecer a todas las personas que me asisten, a todos los hermanos, muy amados hermanos en Cristo, que me mandan documentos, que saben quiénes son, que les agradezco enormemente. Bueno, hasta aquí este contenido, y mucho cuidado con las falsas revelaciones. En el mundo del Novus Ordo abundan los que se dejan llevar y basan sus creencias en estas revelaciones. Las revelaciones privadas no pertenecen al depósito de la fe y para ser aprobadas tienen que concordar con el magisterio eh, católico y con la revelación pública que son las Sagradas Escrituras. Bueno, Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos guarden.